Hola, esta es la siguiente parte de esta historia. Pero antes, nos gustaría agradecer muchísimo el apoyo que le brindan al canal. Ya somos más de 6,000 suscriptores y seguimos creciendo. Un saludo especial para Juan Pablo, Abel Omar, Oliver, Andy González, John Rivera, Mr. Arroz, Sebastián, Mónica y a todas las personas que con cada comentario y like apoyan el canal. No olvides darle like a este video para nuevas partes de esta historia. Sin más, empecemos. John, Nara y Hyun seguían en el hospital donde ella estaba internada por sus heridas leves. Hyun se disculpó con Nara. No podía verla a la cara. Estaba avergonzado. Ella le preguntó si había dicho o hecho algo que lo ofendiera de alguna forma. Él le dijo apenado que creía que él no sentía lo mismo que ella. Estaba completamente sonrojado y sudaba de los nervios que tenía de hablarle con la verdad. Hyun le dijo que, a pesar de todo, ella fue su primera experiencia en la intimidad y él jamás olvidaría eso, pero no llegó a sentir esa emoción que pensó que sentiría y no comprende por qué. Yonada estaba sorprendida con sus palabras. Ella quería cambiar esa forma de pensar de Hyun. Estaba segura de que podría disfrutar con ella si se lo proponían. Solo había que hacerlo de una forma distinta a como lo habían hecho hasta ahora. Ella tomó su mano y le dijo que se acercara. Ella le propuso, mientras ponía la mano de Hyun en uno de sus atributos, que deberían intentar hacerlo con él estando completamente sobrio, y así la experiencia se les haría más satisfactoria a los dos. Hyun estaba perplejo y sonrojado. No podía creer que, aun en el estado en el que estaba, ella estuviera dispuesta a tener intimidad con él. Parecía como si siempre tuviera ganas de hacerlo sin importar lo que estuviera sucediendo. Él estaba impactado al ver el enorme tamaño de los atributos de Nara. Eran mucho más grandes que los de cualquier chica que haya conocido antes. Nara le preguntó con sus atributos expuestos si él realmente quería irse de allí sin aprovechar el momento para tocar sus curvas. Hyun no podía resistirse a la tentación de volver a estar con ella. De nuevo, Nara lo miró sonrojada y le preguntó cuál era su decisión. Quería saber si se iría o si lo haría con ella allí y ahora. Hyun siguió sus impulsos más indecorosos y se quedó con Nara. Se acercó a ella y comenzó a tocar sus atributos. Valía la pena cada represalia una vez que los acariciaba. Ella lo estaba disfrutando, pero quería calmarse para no hacer ningún sonido subido de tono. Los dos estaban demasiado exaltados. Hyun, por fin, después de intentarlo por varios días seguidos, logró entrar en Nara. La espera fue necesaria para sentir la satisfacción absoluta de hacer la suya. Nara tapaba su boca con su mano para callar los sonidos que expulsaba sin pensar al sentir que Hyun cada vez entraba más profundo en ella. Ellos sentían la adrenalina correr por todos sus cuerpos como una electricidad que los llenaba de energía. Pero justo cuando estaban en medio del acto, escucharon la puerta de la habitación del hospital abrirse. Era el doctor que atendía a Nara junto con su enfermera de turno. Ellos se quedaron anonadados al ver lo que Hyun y Nara estaban haciendo mientras estaban ausentes. Ellos se quedaron paralizados, no sabían qué decir ni cómo explicarlo. Habían sido encontrados haciendo cosas subidas de tono. La vergüenza fue el sentimiento más potente que los dos compartían en ese instante. El doctor entró a la habitación y, al ver a Nara, tan sonrojada y sudada, le preguntó preocupado si tenía fiebre. Ella, apenada, le dijo que no era así, solo estaba un poco sofocada, pero le aseguró que no se sentía en malas condiciones. El doctor le explicó que no debía hacer ese tipo de movimientos bruscos mientras terminaba de mejorarse. Le dijo que ella no tenía nada grave y podía retirarse al día siguiente si así lo deseaba. Los dos se quedaron viendo hacia la puerta completamente paralizados. Estaban tan metidos en su demostración de pasión que no pensaron que estaban en un lugar público, y fácilmente alguien podía encontrarlos. Nara se sintió aliviada de que el doctor no les comentara nada sobre lo que pudo o no pudo observar. Pudieron conservar un poco de decencia después de todo. Hyun le dijo que debían tener más cuidado. Se arriesgaron demasiado y si no tenían cautela, alguien podría llegar a divulgar lo que hacían entre los dos. Necesitaban tener más responsabilidad. Nara no se arrepintió de lo que sucedió. Hacerlo de esa manera con Hyun sin estar intoxicado era lo ideal. Había sido tan emocionante que no pensó en dónde estaba ni quién los veía. Ella adoraba cómo él la hacía sentir cuando estaba dentro. Era un nuevo día en la oficina de Derecho. Allí se encontraba Hyun. Una amiga de Hyun lo saludó desde lejos. Ella parecía muy contenta de verlo de nuevo. Tenían mucho tiempo sin interactuar. Era una chica muy atractiva, con un cuerpo exorbitante y una cara hermosa. Él se sorprendió de verla de nuevo. Su amiga, Dong-hee, siempre había sido su amor frustrado en el pasado, pero nunca se atrevió a declarársele. Estaba impactado con su belleza. Seguía igual de deslumbrante que siempre. Dong-hee lo observó con una mirada coqueta desde lejos y le dijo que se acercara a ella y se sentaran juntos para hablar de los viejos tiempos. Hyun le preguntó a Dong-hee si algo había pasado. Le daba curiosidad por qué estaba tan interesada en acercarse a él. Ella le dijo que no era nada en particular.
Solo quería compartir un momento a solas juntos. Ella se acercó a él y de forma seductora, mientras tocaba su cara, le dijo que se había vuelto muy atractivo de pronto. Hyun se sentía nervioso. Su corazón palpitaba fuertemente al tenerla tan cerca de sus labios. Dong-hee apretó sus grandes atributos contra su brazo. Le dijo que estaba un poco afligida por estar alejada y no haber podido observar su progreso en esos meses. Hyun le comentó que ella no había cambiado en lo absoluto. Seguía actuando igual que siempre. Yeonnara llegó a donde estaban ellos dos y los vio sentados juntos. Ella estaba emocionada, ya que le habían dado de alta y era libre de verlo cuando quisiera. Fue allí para darle la noticia a Hyun. Pero ella pudo notar que él estaba muy ocupado coqueteando con una chica que ella no lograba reconocer. Podía ver cómo las mejillas de Hyun estaban sonrojadas y ella conocía esa expresión en él. A ella le gustaba. Hyun estaba avergonzado de que Yeonnara lo hubiera visto ponerse nervioso con Dong-hee. Le preguntó qué era lo que ella estaba haciendo allí. Ella estaba decepcionada de él. Le dijo que fue solo para darle una sorpresa. Pensó que él se alegraría de verla, pero estaba equivocada. Entendió que él no pensaba en ella en ese momento. Dong-hee estaba en medio de los dos, confundida por lo que ocurría. Le preguntó a Hyun quién era esa chica que lo buscaba y lo regañaba. Yeonnara puso su cuerpo erguido y firme, y con orgullo en su voz le dijo que ella era la novia de Hyun. Con un desprecio palpable le preguntó a Dong-hee quién era ella y qué hacía sentada con él. Dong-hee se acercó al oído de Hyun y, susurrándole, le preguntó si era cierto lo que Yeonnara afirmaba. Ella dudaba que le estuviera diciendo la verdad. Se levantó del asiento que tenía al lado de Hyun y se dirigió hacia Yeonnara. La miró con curiosidad y le preguntó si ella era la famosa novia de su amigo. Le dijo que había escuchado muchos rumores sobre ella. Le preguntó si ella era nueva en el vecindario, ya que usualmente no la veía por los alrededores. Yeonnara fue hostil y le respondió que eso no era de su incumbencia. Le dijo que ella estaba haciendo muchas preguntas. Estaba actuando como si fuera una detective y eso le irritaba. Dong-hee inmediatamente le dio la razón. Le dijo que por supuesto que era una policía, ese era su trabajo. Yeonnara sabía que había algo sospechoso en aquella chica. Resultó que era uno de sus más grandes obstáculos para su negocio. Los policías siempre se interponían en su camino, pero ella no les temía, los aborrecía. Hyun se sentía en medio de una guerra entre ellas dos. Les pidió que pararan de discutir. Le incomodaba verlas pelear. Les pidió que se calmaran y que se sentaran junto a él para hablar las cosas de manera civilizada, como personas adultas, sin malos tratos ni amenazas. Las dos accedieron a lo que Hyun quería. Se sentaron alejadas para no tener contacto visual entre ellas. Les irritaba solo el hecho de saber de la presencia de la otra en la habitación. Hyun estaba agotado. Temía que en cualquier instante comenzaran a golpearse. Dong-hee le habló al oído a Hyun y le dijo que se rumoraba por las calles que Yeonnara era una maleante peligrosa. Inclusive decían que era la jefa de los gángsters. Hyun, temblando de los nervios, le mintió a Dong-hee y le dijo que no era cierto lo que había escuchado sobre Yeonnara. Yeonnara también tuvo una conversación privada con Hyun. Le preguntó cómo se atrevía a ser amigo de una policía. La ponía en riesgo con solo estar sentado a su lado. Hyun le dijo que las dos debían dejar sus diferencias a un lado y convivir amablemente. Él se levantó y se quitó del medio de las dos. Les dijo que debía irse a clase y que esperaba que las dos pudieran arreglar sus problemas para cuando él volviera. Antes de irse, les imploró educadamente que se abstuvieran de pelear. Él las apreciaba a las dos y le parecía terrible que fueran enemigas. Ellas se quedaron sentadas y se mantuvieron separadas sin dirigirse la palabra ni verse a la cara. Se detestaban con cada célula de sus cuerpos. Dong-hee rompió el silencio y le dijo a Yeonnara que era obvio que ellos no llevaban demasiado tiempo de novios. Le dio la oportunidad de preguntarle lo que quisiera sobre él si quería saberlo. Yeonnara no entendía a qué se refería Dong-hee. Ella le explicó que tenía mucha información sobre Hyun, ya que lo conocía mucho antes de que Yeonnara supiera que existía. John nada dudaba de la veracidad de las palabras de Dong-hee. Creía que no podía conocerlo tanto como afirmaba. Ellos no eran tan cercanos, solo eran excompañeros de clases y ella estaba exagerando su estatus en la vida de Hyun. Dong-hee le aclaró a Yeonnara que cuando estaban en la universidad, Hyun se quedó varias veces a dormir en su habitación. Compartieron muchos momentos que ella desconoce. Eran bastante íntimos en ese entonces. Yeonnara se empezó a sentir un poco intimidada por Dong-hee, pero quiso hacerla sentir menos, diciéndole que si Hyun pudo dormir con ella, sin que nada ocurriera entre los dos, era porque él no la veía como una mujer con quien quisiera tener intimidad. Riéndose, Dong-hee le preguntó por qué asumía que no había pasado nada entre ellos. Le dijo que si ella lo quería, le contaría con detalle todo lo que hicieron juntos alguna vez. Dong-hee le aseguró que había evidencia en video de lo que habían hecho en un pasado ella y Hyun. Yeonnara no le creyó nada en absoluto. Se burló diciéndole que la noche anterior llegó tan lejos con Hyun que aún podía sentirlo dentro.
Dong-hee quedó paralizada con esa afirmación. Jun-nara estaba ganando la batalla. Pero Dong-hee tenía algo escondido que podía revelarle a Jun-nara. Ella le dijo que se quedaría sin palabras si se enteraba de lo que llegaron a hacer. Le dijo que si le contaba el enorme secreto que ella tenía guardado sobre Hyun, él se molestaría porque ella lo revelara, pero pensaba que su novia actual debía saber hasta dónde llegaron ellos dos. De pronto sonó su teléfono. Dong-hee se alejó de Jun-nara para responderlo. La había salvado la campana, pero aún tenían una conversación pendiente. Dong-hee se quedó perpleja al escuchar la noticia que le dieron por el teléfono. Era algo impactante incluso para ella, que había visto demasiadas cosas siendo policía. De inmediato se fue corriendo a su lugar de trabajo. Debía resolver algo urgente. Jun-nara observó cómo Dong-hee se alejaba desesperadamente. Le daba curiosidad qué podría haber hecho que ella perdiera el control de esa forma. Dong-hee fue primero al baño. Se encerró allí para hablar con su jefe por teléfono. Él le estaba reclamando por faltar al trabajo sin un permiso válido. Ella trató de defenderse, pero fue en vano. El jefe no la escuchó. Ella le aseguró a su jefe que a partir de ese momento toda la mafia de la zona estaría bajo su jurisdicción y ella tendría que ser más responsable para asumir su papel. Le dijo que ella estaba al tanto de la familia Nara y su asociación con la delincuencia, que estaba investigándolos por la fiscalía y que llegaría a descubrir qué tramaban pronto. Jun-nara decidió entrar al baño donde estaba Dong-hee para averiguar qué era lo que estaba escondiendo. Desde fuera, la escuchó mencionar que pronto le enviaría la información a su jefe sobre su familia y su pandilla. Jun-nara había tomado como broma cuando ella le dijo que era policía, pero al escucharla, supo que no mentía. Ella se retiró rápidamente del baño. Pensó que si ella formaba parte de la ley, era mejor mantenerse alejada de su camino para que no sospechara de ella. Estar cerca era un riesgo que iba a tomar. Por su parte, Dong-hee estaba agotada. Había salido del baño y ahora debía dirigirse a su oficina. Pensaba que no tenía tiempo para hacer nada personal últimamente con tanto ajetreo laboral. Se subió en su auto y fue camino a obtener la información de la familia Nara que ella necesitaba para tener evidencia de sus crímenes y actividades ilícitas. Ella la sabía que la jefa de esa pandilla era Jun-nara. Era una sorpresa que la jefa fuera una mujer. Eso no solía ser muy habitual en ese tipo de grupos. Dong-hee sabía que si hacía que ella cayera en su trampa, podría derribar toda su organización muy pronto. Todos en la estación de policía estarían impresionados con su nivel de profesionalismo. La pondría en la cima. Jun-nara seguía esperando que Hyun saliera de su clase de ese día. Parecía estarle tomando mucho tiempo, y ella estaba comenzando a aburrirse. En un edificio de dirección desconocida se encontraba un fiscal en el estacionamiento. Estaba aparcado con una chica. Esta chica era una informante que el fiscal tenía dentro de una pandilla. Ella le decía los movimientos que ellos harían en un futuro, pero él no solo la quería para eso. También podía ofrecerle otro tipo de trabajo que la satisfaría. Él la hizo suya en su auto en contra de su voluntad. Le dijo que ella era de su propiedad y que haría con ella lo que quisiera. Ella no tenía opción. Se dejó llevar y terminó disfrutando cómo se lo hacía el fiscal. El fiscal entró en ella violentamente. No le importaba si sentía dolor o si quería parar, solo le interesaban sus deseos y sus fantasías, y ella estaba allí para cumplirlas quisiera o no. De pronto, el fiscal sintió que tocaron la ventana de su auto desde afuera. Él pudo ver que alguien estaba parado en el estacionamiento esperando por él. Salió de dentro de la chica y pudo ver que quien estaba afuera era Dong-hee, una de sus agentes. Dong-hee trataba de no ver las cosas indecorosas que el fiscal estaba haciendo. No quería participar en sus fechorías. Dong-hee lo juzgó por estar teniendo intimidad justo en el momento en el que iba a reunirse con ella. Le dijo que había sido él quien había organizado ese encuentro, y era una falta de respeto encontrarlo allí con una chica. El fiscal, con una sonrisa pícara en la cara, le dijo a Dong-hee que fue su culpa por llegar 20 minutos antes al lugar de encuentro. Él no la esperaba aún y estaba haciendo tiempo mientras llegaba. Ella estaba decepcionada. Con desdén, le dijo que ella solo fue allí para recoger la información que él le había asegurado que tenía. Le dijo que si se la daba, ella aquí la seguiría su camino rápidamente. El fiscal le dio un USB con toda la información clasificada sobre la familia Nara y sus planes. Era todo lo que necesitaba para lograr atraparlos. Dong-hee estaba perpleja. Ese tipo de información era imposible de conseguir para un policía normal. Ella le preguntó al fiscal de qué manera lograba conseguir algo tan importante sin ser descubierto. El fiscal la miró con una sonrisa en su cara y le dijo que no podía revelarle su fuente, pero que se conformara con el valor de los documentos que le estaba obsequiando. Le pidió a Dong-hee que se marchara. Ya tenía lo que habían acordado y él aún tenía que terminar algo importante con la chica que estaba en su auto. Dong-hee decidió alejarse de allí. El fiscal continuó haciéndolo con la chica. Dong-hee solo podía pensar que él era un pervertido que solo buscaba satisfacción momentánea.
Si él no fuera su compañero de universidad, ella no volvería a dirigirle la palabra jamás. Le asqueaba su forma de ser. Pasaron varias horas y Jun Nara seguía esperando en la universidad de Hyun. Ella ya quería salir de allí. Odiaba ese ambiente estudiantil. Rogaba para que Hyun saliera pronto de clases y que su agonía parara. Vio a 2 de sus compañeros de clases salir caminando por los pasillos de la universidad. Le pareció extraño, ya que no estaban junto a Hyun. Ella decidió preguntarles si sabían en dónde estaba Hyun. Quería saber si ya había terminado la clase o solo ellos estaban vagando por la universidad en lugar de ver su asignatura. Ellos le dijeron que Hyun se había retirado a un viaje de avanzada con un grupo de su clase. Él no se encontraba en la universidad en ese momento. Jun Nara estaba en shock. Había estado esperando todo ese tiempo en vano. Hyun nunca estuvo en clases. Se sintió como una tonta. Estaba furiosa. Hyun se había ido de allí sin decirle absolutamente nada. La dejó creyendo que él iba a volver y ahora no tenía idea de dónde podía estar. Llena de ira, les preguntó gritando a los chicos a dónde se dirigía el viaje de avanzada en donde estaba Hyun. Les exigió que le dijeran exactamente dónde debía ir a buscarlo. Jun Nara le sacó la información a sus compañeros y llamó a sus hermanos y les dijo que reunieran a los chicos. Ella estaba cansada de ser amable con Hyun para que él la tratara como una idiota. Tendría consecuencias. En un edificio desconocido estaba uno de los secuaces de Jun Nara. Él estaba teniendo intimidad con una chica que le atraía demasiado. Mientras lo hacían, hablaron sobre a qué se dedicaba cada uno. Ella parecía ser astuta e inteligente, a diferencia de las otras chicas que trabajaban en casas indecentes. El hombre estaba disfrutando de la compañía de esta chica. Se movía perfectamente bien. Era la amante ideal. Su teléfono sonó. Parecía ser una llamada importante porque ella no pudo ignorarla. El hombre le exigió que no contestara. Estaban a punto de llegar al mejor momento del acto. Lo arruinaría si atendía la llamada, pero ella le dijo que debía contestar. Era alguien que no podría esperar. Ella le respondió a la persona del teléfono, le dijo que su nombre era Navi y quería saber por qué la llamaban con tanta insistencia. Navi le dijo a la persona que la llamó que tenía demasiado tiempo sin contactarla para un trabajo. Ella le aseguró a la persona que llamaba que estaba haciendo su trabajo justo en ese instante. Mientras hablaba por teléfono, se introducía aún más adentro al hombre que estaba con ella. Le dijo a la persona del teléfono que si quería que hiciera lo que le ordenaba, tendría que pagarle el doble de lo que ya cobraba. También le dijo que le enviara las fotos que necesitaba por mensajes de texto. El hombre estaba un poco incómodo con las posiciones que estaba haciendo Navi. Él le pidió que se concentrara en lo que estaban haciendo. Ella colgó la llamada. Ya tenía claro cuál era su objetivo y su plan para alcanzarlo. El hombre le preguntó qué había sido esa llamada y por qué razón no pudo esperar. Navi le dijo que últimamente había estado teniendo una gran cantidad de trabajo, lo cual hacía que tuviera que ser una mujer multitareas. El hombre estaba curioso por la vida de Navi. Él le preguntó a qué era lo que ella se dedicaba normalmente. Navi sacó un cuchillo de detrás de ella y, apuntándolo con él, le dijo al hombre que tener intimidad con pervertidos no era su trabajo principal, sino uno un poco más agresivo. Ella le quitó la vida al hombre con el que tuvo intimidad. Al parecer, él era uno de sus objetivos y consiguió sacarlo del camino fácilmente. Su próximo objetivo era alguien mucho más complicado que el peón que acababa de derrotar. Se trataba del ex jefe de la pandilla de la familia Nara. Ella sabía que requeriría mucho más esfuerzo deshacerse de alguien tan importante en ese negocio. Era el padre de la actual jefa de la familia Nara. Iba a arriesgar demasiado, pero ella sabía que podía lograr lo que se propusiera. En el viaje de avanzada, en una cabaña acogedora se encontraba Hyun con sus compañeros de clases. Ellos estaban jugando algo para tener una excusa para embriagarse juntos. Sus amigos le decían a Hyun que era terrible cuando se trataba de ganar juegos para evitar beber. Estaba perdidamente ebrio. Hyun veía alrededor y notó muchos lugares vacíos. Se preguntaba a dónde habían ido todos los chicos que estaban en ese lugar hace un momento. Él se levantó y uno de sus amigos le preguntó a dónde se dirigía. Él le respondió que debía ir al baño para expulsar un poco del alcohol en su organismo. Hyun estaba mareado. Hacía mucho que no tomaba de forma tan exagerada. Se tambaleaba al caminar. Estaba exhausto. Creía que ya era hora de irse a descansar. Recordó que cuando era un estudiante recién llegado a la universidad, su tolerancia al alcohol era mucho más alta que la de ahora. No aguantaba más de 2 cervezas antes de quedar completamente desubicado. Él abrió la puerta del baño lentamente. Se estaba apoyando en ella para no caerse al suelo. Al entrar, escuchó sonidos indecorosos salir de uno de los cubículos del baño de hombres. Una pareja estaba haciendo cosas subidas de tono allí dentro. Podía escuchar cómo la chica le decía al chico que prefería abstenerse de hacerlo porque temía que alguien los fuera a escuchar teniendo intimidad.
Jun los miró por una rendija de la puerta y pudo observar cómo lo hacían agresivamente. Se sentía viendo un video atrevido en su habitación. Le satisfizo un poco verlos, pero al mismo tiempo se sintió avergonzado de observar, así que salió del baño. No podía creer que ellos fueran tan osados como para hacer ese tipo de actos en público. Gracias a ellos, no podría ni tan siquiera ir al baño. Salió de allí y decidió que era mejor para su paz mental hacer sus necesidades afuera en algún matorral para evitar encontrarse con otra persona en la intimidad sin su consentimiento. Se sentía seguro de que nadie lo encontraría haciendo sus necesidades en la intemperie, porque a esa hora todos estaban dormidos. Pensaba que no habría nadie que lo molestara allí, así que podía relajarse un rato y bajar el alcohol. De nuevo, Hyun escuchó a una chica diciendo que estaba asustada de que alguien los viera teniendo intimidad en medio del bosque. Pudo observar otra pareja haciendo cosas indecorosas. Hasta ahora parecía que todos los que habían ido a ese retorno solo lo habían hecho con un objetivo en mente. Ese sitio era un hotel para pervertidos y él quería huir de allí. Jun vio a lo lejos un aglomeramiento de personas. Era un club que estaba abierto al público y todos estaban haciendo fila para entrar a él. Unos maleantes estaban dentro del establecimiento asustando a los chicos que estaban tratando de pasarla bien. Les proponían bailar a las chicas y ellas se negaban con temor. Los chicos querían que ellos se alejaran de su club. Solo estaban dañando la diversión de todos con sus amenazas. Ponían a todas las chicas incómodas. Jun corrió hacia el club. Quería saber quiénes eran los maleantes que estaban arruinando todo en la fiesta de sus compañeros. Al llegar y tener una visión más amplia de quiénes eran, se quedó perplejo. Le dieron escalofríos en todo el cuerpo. Sabía que ver a esos malhechores no era una buena señal. Los reconoció al instante. Ellos eran los hombres de traje. Los hermanos de John Onsara formaban parte de la pandilla de la familia Nara. Eran hombres peligrosos dispuestos a hacer daño real. Jun se preguntaba qué era lo que ellos estaban haciendo en una reunión de chicos de universidad privada. No tenía sentido que estuvieran allí. Los hombres de traje parecían estar pasándola increíble. Estaban tomando alcohol y disfrutando de la vista de las chicas atractivas más jóvenes. Todos los compañeros de universidad de Hyun estaban aterrados. No podían disfrutar de la fiesta con esos hombres desconocidos y sospechosos estando alrededor. Jun caminó entre los hombres de traje para tratar de averiguar qué era lo que tramaban en el lugar en donde él estaba. Uno de los hombres reconoció a Hyun y lo tomó del hombro. Les dijo a sus otros hermanos, que también lo conocían, que él estaba allí en esa fiesta. Parecían sorprendidos de encontrarlo en ese lugar. Las chicas de la universidad quedaron anonadadas al saber que Hyun se juntaba con ese tipo de hombres. Ellos eran de una pandilla, gángsteres que actuaban por debajo de la ley. Estaban en shock de que alguien tan correcto como Hyun tratara con escoria como ellos. Jun trató de ocultar su conexión con esos hombres y les aseguró a las chicas que él no los conocía, pero el hombre refutó lo que dijo Hyun y les comentó que ellos desafortunadamente sí tenían historia juntos. Jun miró al hombre con una mirada que no sabía qué podía lograr hacer. Era muy imponente y firme en su forma de actuar. Le dijo que de seguro lo estaba confundiendo con otra persona y por eso decía que se conocían. El hombre de traje quedó impresionado con la actitud tan desafiante que le dio Hyun. Nunca lo había visto defenderse a sí mismo de esa manera. Su mirada era penetrante y amenazadora. Jun se paró a analizar todo por un momento y, al pensarlo, llegó a la conclusión de que si los hombres de traje estaban allí, entonces Jun Nara no debía estar muy lejos, y tenía razón. Jun Nara apareció detrás de él con la ropa más corta y reveladora que había usado hasta ahora y lo saludó de manera coqueta. Ella le dijo mientras lo tomaba de las manos que quería jugar junto a él. Hyun le preguntó, preocupado, cómo fue que llegaron a saber en dónde se encontraba si él no le había dado ninguna pista de a dónde iba. John Nara le dijo que tuvo que hacer el esfuerzo de rastrearlo porque estaba muy ansiosa de que le hubiera pasado algo, así que lo buscó y lo encontró. Hyun no podía creer que ella no estuviera aconsejando y vigilando. Ella le dijo que los estudiantes de hoy en día no parecían distinguir si iban a un retiro escolar o a un hotel a hacer cosas atrevidas. Hyun estaba de acuerdo con ella. Después de todo lo que había presenciado a sus compañeros hacer, sabía que ellos estaban allí para tener interacciones subidas de tono y nada más. Un auto de policía se estacionó frente a la fiesta que tenían los chicos universitarios. Los policías se bajaron del auto y se preguntaban qué era todo el ruido que escuchaban, y se dieron cuenta de que se trataba de chicos jóvenes que disfrutaban de una celebración que habían planeado. Ellos apoyaron que los chicos se divirtieran. Les recordaba a sus titín como a sus días en la academia de policía, cuando no tenían responsabilidades y podían desinhibirse sin temor a las consecuencias. Decidieron entrar a la fiesta con ellos y pasar un buen rato como en los viejos tiempos. Uno de los policías, mientras grababan a la diestra, le preguntó a su jefa de equipo si a ella también le gustaba divertirse en su tiempo como estudiante.
Dong-hee se bajó del auto y le explicó a su compañero que había una clara distinción entre divertirse y hacer su trabajo, y debían tener cuidado de no confundir las cosas. Ella se acercó a la fiesta de los chicos y pudo ver de lejos a su peor pesadilla. John Nara estaba allí sin invitación. Eso le arruinó ligeramente la noche. John Nara también notó la presencia de Dong-hee y se tensó un poco. Ella venía con un grupo de policías y justo ella estaba acompañada de sus secuaces. Si no tenían cuidado, la fiesta podría terminar violentamente. Dong-hee tenía muy en cuenta quién era John Nara. No la subestimaba para nada. Sabía perfectamente que ella era peligrosa e impredecible. John Nara recordó las conversaciones que tenía con su padre sobre la policía y lo despiadados que eran. Su padre había logrado escapar de ellos por años. Ella le había pedido a su padre que investigara a Dong-hee. Quería saber todo sobre ella para mantenerla en la línea y que no la desautorizara. John Nara se acercó a Dong-hee y le dijo que para ser una policía debía estar ocupada resolviendo los crímenes de la ciudad. Era sorprendente que tuviera tiempo de ir a una fiesta de universitarios. Le preguntó qué hacía allí. Dong-hee le dijo que, a diferencia de ella, la policía no descansa. Ella estaba allí por trabajo. Le dijo que detectó que el grupo de la familia Nara se estaba moviendo en ese lugar y fue a investigar. Le preguntó a John Nara qué era lo que ellos estaban buscando en ese lugar universitario siendo pandilleros. John Nara le aseguró que ellos no eran pandilleros. Le dijo que todos los negocios que hacían eran legales. Dong-hee se acercó a ella y mientras la miraba firmemente, le preguntó si fue por eso que se fugó a un estudiante de derecho, para manipularlo y hacer que trabajara para ella haciendo de su asesor legal. John Nara le dijo que dejara de asumir que Hyun estaba metido en algún asunto fuera de lugar. Él era alguien honrado y jamás se metería en problemas. Estaba tan molesta que parecía que estaba a punto de golpear a Dong-hee. La policía le dijo a John Nara que si iba a ser capaz de herir a una detective en frente de todos. Dong-hee le dijo que si estaba dispuesta a que se pelearan, la retaba a ir a un lugar más calmado, y entre las dos harían un combate legal para saber quién era la más dominante. John Nara le respondió que no le tenía miedo. Estaba esperando que ella le mostrara de lo que era capaz si se atrevía. John corrió hacia ellas para evitar una tragedia. Las dos estaban muriendo de ganas por hacerse daño, pero él no podía permitir que eso sucediera. Las respetaba demasiado a ambas para verlas herirse mutuamente. John Nara le dijo a Hyun que había llegado justo a tiempo para que fuera el árbitro de la pelea entre ellas. Dong-hee le refutó a John Nara que si Hyun era árbitro, estaría a su favor y sería trampa. Hyun quería que pararan de amenazarse. Les sugirió desesperado que se tranquilizaran y aprovecharan que estaba en una fiesta y tomaran un trago juntos para divertirse todos sanamente. Les aseguró que sabía de un buen lugar donde podría disfrutar de la reunión en paz, y todo estaría bien si accedían a hacer las paces por un momento. En la fiesta, los hombres de traje estaban divirtiéndose como nunca, coqueteaban con chicas y les contaban sus historias de peleas increíbles que habían ganado. Distraían a todos con sus habilidades de combate y con su gran capacidad para ingerir alcohol. Eran el alma de la fiesta. Los policías, por su parte, estaban perdidamente ebrios. Habían tomado de más, pero no se arrepentían de nada. La fiesta cada vez se ponía mejor. Dong-hee estaba con ella y estaba cansada de que actuaran como idiotas por beber. Les dijo que debían respetarla. Ella era su jefa y cuando estaban así, la acosaban solo por ser mujer. Uno de sus compañeros le dijo a Dong-hee que quería celebrar su nuevo cargo en la policía. Le sirvió una cerveza y le pidió que se la tomara completa para que se pusiera en ambiente, pero Dong-hee parecía estar irritada con la insistencia de sus compañeros para que bebiera. Ella decidió ceder a sus peticiones y beber un poco. Después de todo, tenía mucho tiempo que no se relajaba en una fiesta como esa. Pero rápidamente regurgitó el trago que había tomado. Su compañero le había servido algo demasiado fuerte para su gusto y no pudo soportarlo. Hyun estaba un poco ansioso de que la fiesta se estuviera saliendo de control. Todos estaban muy ebrios y no pensaban lo que hacían. John Nara le dijo que dejara de pensar tanto y siguiera bebiendo. Dong-hee estaba un poco mareada y se levantó para ir a algún sitio en donde vomitar. Hyun le preguntó a dónde iba y ella le dijo que al baño. John Nara estaba llena de satisfacción al ver a Dong-hee hundida en la ebriedad. Ya no parecía ser la chica ruda que llegó a ese sitio. Ahora se veía patética tambaleando mientras caminaba. Mientras Dong-hee se alejaba, le exigió a John Nara que lo cuidara y que no permitiera que él bebiera más alcohol y que no intentara hacerle nada raro. John Nara estaba tan intoxicada que no era capaz de cuidar a nadie, ni siquiera a ella misma. Todos habían tomado de más en esa reunión. Pasaron las horas y todos los chicos estaban tirados en el suelo, cansados de tanto divertirse. Habían tomado hasta caer rendidos y quedarse noqueados hasta el otro día. Los policías, aunque estaban de pie aguantando todo el alcohol, estaban comentando entre ellos que los jóvenes ya no tenían tanta resistencia como ellos.
Uno de los policías estaba hablando con uno de los hombres de traje, estando ebrios. El policía comentaba que estaba seguro de que Dong-hee iba a atraparlos pronto. Pero el hombre de negro le dijo que ella falló por falta de evidencias, así que no estaban en peligro. El policía se burló de lo incompetentes que eran sus compañeros al no poder atraparlos. El hombre de negro le dijo, mientras brindaban al detective, que había un rumor de que a él lo habían despedido por aceptar tragos. El detective le dijo que habían retirado los cargos porque el costo del alcohol por persona fue demasiado alto como para calcularlo. Jun observó de lejos cómo los hombres de la mafia y de la policía convivían como si nada, se reían juntos y disfrutaban de su compañía. Pensó que si eso era así, el futuro del país estaba destinado a ser un desperdicio. Jun Nara no paraba de ver la habitación dando vueltas en su cabeza. Se estaba apoyando del brazo de Hyun para no caerse al suelo. Él le preguntó qué tan borracha pensaba que estaba. Ella le pidió que la acompañara a salir para tomar algo de aire fresco. Pensó que quizás así se sentiría un poco menos mareada y se bajaría su nivel de alcohol. Jun accedió a ir con ella afuera. Los dos estaban caminando en medio de la noche hacia el bosque oscuro. Él le preguntó a Jun Nara si se sentía bien. Jun Nara, de un momento a otro, ya no parecía estar ebria. Se veía completamente consciente de lo que hacía. Lo miró de manera seductora y le dijo que la siguiera. Ella le dijo a Hyun que era momento de que los dos se fueran juntos a donde ella le dijera, y que él no podía negarse. Jun estaba nervioso. Quería saber a dónde quería ir Jun. Nara le dijo que era muy tarde y que estaban en medio de la nada. No entendí qué era lo que pretendía lograr. Ella se tocó sus atributos y sacó su lengua frente a él. Mientras lo veía con ojos coquetos, le dijo que irían a hacer algo travieso que sabía que a él le gustaría tanto como a ella. Jun Nara estaba cerca de él y lo empujó hacia una pared. Estaban en un lugar en el que nadie se encontraba alrededor. Hyun, asustado, le preguntó qué sucedería si alguien los veía haciendo cosas privadas. Ella le dijo que debía dejar de hacer preguntas y hacer lo que ella le ordenara. Así él podría disfrutar plenamente de la experiencia de estar con ella. Jun Nara lo miró y con los ojos tristes le preguntó si a él no le gustaba hacer cosas indecentes con ella. Porque, según ella, lo que veía en sus pantalones parecía que estaba siendo muy satisfactorio para él. Ella no lo dejó decir una palabra más y lo besó en los labios. Hyun quedó paralizado. A pesar de todo lo que habían hecho hasta ahora, nunca habían llegado a ser tan íntimos y románticos para besarse en la boca. Por su parte, Dong-hee, al ir al baño, lo encontró cerrado, así que tuvo que ir al costado del edificio donde sentía que nadie la vería para poder vomitar en paz. Ella se encontró con Hyun y Jun Nara estando juntos en medio de la nada. Los vio muy acaramelados. Hyun estaba hundido en los atributos de ella, pasando su lengua alrededor de su cuerpo. Dong-hee pensó que se sentiría indignada al ver esa escena entre los dos, pero en lugar de eso, comenzó a sentir un gran nivel de emoción y pudo sentir un palpito en su cuerpo que no podía ignorar.